El amanecer llegó sin prisa, como si también tuviera miedo de mirar. En el norte de México, donde el desierto parece una sábana extendida hasta el fin del mundo, la madrugada de enero muerde. El aire es tan frío que cada palabra sale en nubecitas blancas y se rompe en la garganta. La patrulla venía caminando junto al terraplén de la vía, siguiendo el borde de piedras negras que sostienen los rieles, y lo único que se oía era el crujido de las botas sobre la grava, y, más lejos, el gemido del viento metiéndose entre los mezquites. Fue el sargento quien lo vio primero. Una suela asomando desde una zanja seca, como si alguien hubiera intentado esconderse ahí y se hubiera quedado a medias. Levantó el puño. Todos se congelaron. En ese silencio raro, todavía sin moscas, todavía sin gallos, el mundo parecía contener la respiración. El sargento se acercó despacio, con la carabina baja, no por confianza sino por instinto. Si disparas aquí, el eco corre por los cañones y despierta hasta a los muertos. Se agachó. Apartó con la punta de la bota un manojo de hierba amarilla, y entonces los vio. 6 cuerpos, 6 hombres de guardia. Los mismos 6 que, según el parte de la noche, debían estar vivos, vigilando el tramo de la línea férrea donde el telégrafo se alinea como una fila de cruces. No estaban en posición de combate, no estaban dispersos, estaban amontonados, torcidos, como si alguien los hubiera arrojado ahí con prisa. Uno tenía el brazo doblado en un ángulo imposible. Otro, la boca abierta, pero sin grito. Y lo peor era que no había señales de pelea. No había casquillos, no había olor a pólvora, no había marcas de herraduras ni huellas de una retirada apresurada, ni siquiera ese desorden típico de cuando un hombre cae y patalea. El sargento tragó saliva. Miró a sus hombres, buscando en sus ojos una explicación que no estaba. ¿Y los tiros?, murmuró uno, casi ofendido, como si el mundo estuviera rompiendo una regla. El sargento no respondió. Se inclinó sobre el más cercano. Le apartó el zarape empapado de rocío. La herida no era limpia, no era el agujero redondo de una bala. Era una abertura fea, desgarrada, como si algo hubiera entrado a golpes, como un cincel mal hecho. Metió los dedos, con cuidado, y sintió la sangre fría, pegajosa. Hurgó un poco más, y sacó algo que brilló apenas con la luz pálida. Un pedazo de metal tosco. Un recorte de varilla o de clavo, oxidado, cortado a mordidas, con bordes irregulares. Nada que pareciera munición. Nada que pareciera arma. El sargento lo sostuvo en la palma, como si le quemara. ¿Qué chingados?, dijo, y no terminó la frase. Uno de los soldados, joven, con bigote apenas dibujado, se persignó. Brujería, soltó, y se arrepintió al instante, porque nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. El sargento apretó la mandíbula, miró hacia la línea recta de la vía, hacia los postes del telégrafo, hacia el puente pequeño que cruzaba un arroyo seco. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Esto no fue un rifle, dijo al fin, con una voz que intentaba sonar firme, ni una emboscada como las de siempre. Entonces, como si el desierto se burlara, una ráfaga de viento levantó polvo fino y lo lanzó sobre los cuerpos. El polvo se pegó a la sangre, la volvió barro oscuro. ¿Qué arma hace esto sin ruido?, preguntó alguien detrás, y esa pregunta quedó flotando, pesada, sin respuesta, porque si no hubo disparos, si nadie oyó nada. ¿Cómo se mueren 6 hombres de golpe, a unos pasos de la vía, en un tramo vigilado, con perros, con faroles, con un jefe de puesto que presume disciplina? No fue brujería. No fue un rifle nuevo traído del otro lado. No fue veneno en el café. Fue algo hecho con basura, con piezas de ferrocarril, con manos desesperadas. Y para entenderlo, hay que volver 3 semanas atrás. 3 semanas antes, el campamento revolucionario no era un campamento. Era un puñado de sombras escondidas en un cañón, donde las paredes de piedra guardaban el calor del día y lo soltaban de noche como un aliento tibio que no alcanzaba para nada. Había fogatas pequeñas, casi sin llama, porque la luz atrae. Había ollas con frijoles aguados, más agua que frijol. Había hombres con los labios partidos por el frío y la sed. Y había heridos. 12, contados uno por uno, como se cuentan las monedas cuando ya no alcanza. Unos con vendas sucias, otros con fiebre, uno con una pierna que olía mal, ese olor dulce y terrible que anuncia que el cuerpo está perdiendo la guerra por dentro. La capitana Reyes caminaba entre ellos sin hacer ruido.
No era alta, pero su presencia llenaba el lugar. Llevaba el cabello recogido, un rebozo oscuro, y una pistola vieja en la cintura que casi nunca sacaba. No porque no supiera usarla, sino porque cada bala era una decisión. En la revolución, la valentía se mide distinto cuando te quedan 15 cartuchos para 20 hombres. Reyes tenía un mapa arrugado, dibujado a mano, con manchas de grasa. Lo extendió sobre una piedra plana. Señaló con el dedo una línea. La vía férrea. Ahí está el corredor, dijo. Y ahí está la muerte. La línea férrea era la columna del norte. Por ahí se movían refuerzos, comida, munición, órdenes. Por ahí corría el telégrafo, ese hilo invisible que podía llamar a un tren con ametralladoras en menos de una hora. El enemigo, federales, o fuerzas de un caudillo rival, daba igual el nombre cuando te apuntan. Controlaba los puentes, los postes, las estaciones pequeñas. Tenían faroles, perros y un jefe de puesto que se tomaba su trabajo como si fuera dueño del mundo. Y el grupo de reyes estaba atrapado. Detrás, una partida los venía siguiendo desde hacía días. No los veían, pero los sentían. Huellas frescas, humo a lo lejos, un disparo perdido en la noche para probar si alguien respondía. Delante, la vía, el telégrafo, los puestos. Si intentaban cruzar a la fuerza, habría tiros. Y con tiros, habría respuesta. Y con respuesta, habría tren. Y con tren, se acababa todo. Tenemos que pasar con los heridos, dijo Reyes, mirando a los hombres. No podemos dejarlos. Y no podemos hacer ruido. Uno de los veteranos, con sombrero roto y cartucheras cruzadas, escupió al suelo. Entonces hay que ir con cuchillo, como antes. Y ahí empezó la discusión de siempre. Valor, coraje, a puro huevo, como si el valor detuviera una bala. Tomás estaba sentado un poco aparte, cerca de una caja de herramientas que parecía más importante para él que cualquier rifle. Le decían el ajustador. No por apodo bonito, sino porque antes de la guerra había sido eso, ajustador de ferrocarril, mecánico de los que escuchan una máquina y saben dónde duele. Tenía las manos negras de grasa vieja, esa que no se quita ni con arena. Cojeaba de una pierna, una lesión de años, y cuando caminaba parecía que el suelo le cobraba cada paso. No era el que corría primero, no era el que gritaba más fuerte, pero cuando algo se rompía, un cerrojo, una rueda, una bomba de agua, todos lo buscaban. Porque Tomás leía el metal con los dedos. Lo tocaba y sabía si iba a fallar. Esa noche, mientras discutían, él no hablaba. Miraba el mapa, miraba la línea, miraba el punto donde la vía cruzaba un arroyo seco y formaba un pequeño puente de madera reforzada. Y recordaba otra cosa, el sonido de una manguera de freno reventando, el golpe seco de una pieza disparada por presión, la manera en que el aire, cuando se encierra y se suelta de golpe, se vuelve martillo. Pero todavía no lo decía, porque primero, la desesperación tenía que hacer su trabajo. Y la desesperación llegó en forma de 3 intentos fallidos. El primero fue 2 noches después del consejo. Mandaron a un muchacho llamado Lucho, flaco como alambre, con ojos grandes de animal nocturno. Le dieron un cuchillo y una orden simple, acercarse al centinela del poste del telégrafo, cortarle la garganta y volver sin ruido. La noche estaba clara, con luna. Eso ya era mala suerte. En el desierto, la luna no ilumina, acusa. Lucho se arrastró entre los mezquites, pegado al suelo, sintiendo las espinas rasparle la ropa. A cada metro, se detenía. Escuchaba. El centinela estaba ahí, fumando, aburrido, moviendo el peso de un pie al otro. 5 metros. 4. 3. Lucho apretó el cuchillo. Se preparó para el salto. Y entonces, una rama seca, delgada como un dedo, crujió bajo su codo. No fue un gran ruido. No fue un disparo. Fue peor. Fue un sonido que en el silencio de la noche se vuelve un grito. El centinela giró la cabeza. No vio a Lucho, pero vio el movimiento. Y eso bastó. Una ráfaga. Cortita. Brutal. Lucho cayó sin siquiera entender qué había pasado. 3 impactos en el pecho. El cuerpo se quedó quieto, como si el desierto lo hubiera apagado. Y el puesto se encendió. Gritos, silbatos, un farol que se movía como un ojo buscando. Un perro ladrando con furia. El grupo de reyes tuvo que retroceder, arrastrando el miedo como una manta mojada. Esa noche no cruzaron. Esa noche perdieron a Lucho. Y lo peor,
El enemigo supo que alguien estaba cerca. El segundo intento fue distinto, porque la capitana Reyes no quería repetir el mismo error. Si el cuchillo falla por un crujido, dijo, entonces hay que matar desde más lejos. Un viejo llamado Hilario, que antes cazaba venados en la sierra, se ofreció. No tenía buen rifle, pero tenía paciencia. Hizo una honda reforzada con cuero y un arco improvisado con madera de mezquite, torcido, duro. Fabricó flechas con varillas y puntas de metal. Con esto no hay pólvora, dijo, orgulloso, ni ruido. La idea sonaba bien, hasta que la realidad se metió como arena en los dientes. Hilario se colocó a unos 20 metros del centinela, escondido tras un matorral. Tensó el arco, apuntó al cuello, soltó. La flecha voló, y pegó, sí, pero no como debía. Rasgó la oreja, abrió carne, hizo sangre. El centinela soltó un alarido que rebotó en el terraplén y corrió por la vía como si el mismo telégrafo lo transmitiera. Y entonces vino el infierno. Disparos desde el puesto, un farol apuntando al matorral, y el sonido de botas corriendo sobre la grava. Hilario intentó recargar, pero ya era tarde. Una bala le atravesó el hombro. Otra lo tumbó. No volvió. La capitana Reyes apretó los labios hasta que se le puso blanca la boca. 2 hombres perdidos, 2 alarmas, 2 noches regaladas al enemigo. El tercer intento fue el más desesperado, y por eso el más peligroso. Un chico llamado Mateo, casi un niño, dijo que había visto una zanja de drenaje bajo un tramo de la vía. Una alcantarilla vieja por donde, tal vez, podrían pasar sin ser vistos. No era un puente, no era un túnel de verdad, pero era un hueco. Si pasamos por abajo, dijo, no nos ven. Reyes lo miró largo. ¿Y los perros? Mateo se encogió de hombros. Los perros huelen arriba. Era una esperanza pequeña, pero cuando estás acorralado, cualquier esperanza parece un plan. Esa noche, Mateo se metió primero. Se arrastró dentro del tubo de drenaje, con el cuerpo pegado al barro frío. El aire ahí adentro olía a humedad vieja y a animales. Avanzó a ciegas, empujándose con los codos, y entonces se atoró. No porque fuera torpe, porque el tubo estaba medio colapsado, lleno de piedras y lodo endurecido. Mateo intentó retroceder, pero el espacio no le daba. Intentó avanzar, pero el barro lo abrazaba como manos. Afuera, alguien silbó. Un perro respondió con un ladrido agudo. Los federales no eran tontos. Si algo olía raro, no se acercaban con curiosidad. Se acercaban con violencia. Alguien arrojó algo al tubo. Un estallido sordo, amortiguado por la tierra, como si el mundo hubiera tosido. Después, nada. Ni grito, ni movimiento, ni Mateo. Cuando Reyes escuchó el estallido, cerró los ojos un segundo. No por miedo, por rabia. Por esa rabia que te quema porque no tiene a quien morder. 3 intentos, 3 muertos. Y el corredor seguía ahí, intacto, vigilado, burlándose. Esa misma noche, en el campamento, Reyes reunió a los que quedaban. La fogata era apenas un punto rojo. La luz no alcanzaba para iluminar los rostros completos, solo pedazos, una mejilla, un ojo, una mano vendada. Nos están apretando, dijo Reyes, sin rodeos. Si mañana nos encuentran aquí, nos van a barrer, y si intentamos cruzar con tiros, el telégrafo canta y nos cae un tren encima. Alguien murmuró. Entonces, ¿qué hacemos? Reyes golpeó con los nudillos la piedra donde estaba el mapa. No fue un golpe fuerte, pero sonó como sentencia. Necesito algo silencioso, dijo. Y definitivo, algo que tumbe a un centinela antes de que abra la boca. Antes de que respire para gritar. Hubo un silencio incómodo, porque todos entendían lo que pedía. No pedía valentía, pedía una herramienta. Uno sugirió sobornar a un ferroviario, otro, disfrazarse de peones, otro, esperar una tormenta. Reyes negó con la cabeza a cada idea. No tenemos tiempo, no tenemos comida, no tenemos suerte. Y entonces, desde el rincón, se oyó la voz de Tomás. No alta, no dramática, como si estuviera hablando de una pieza que falta en una máquina. No necesito más balas, dijo. Algunos se voltearon, molestos. ¿A qué venía eso? Tomás levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, pero claros. Necesito goma. Y un tubo. Hubo un segundo de silencio, y luego una risa seca,
incrédula. ¿Goma? Repitió uno, como si hubiera escuchado mal. ¿Qué vas a hacer, Tomás? ¿Una resortera para tumbar federales? Otro soltó. Ya se nos fue el ajustador. Con razón cojea, se le subió el golpe a la cabeza. Tomás no se ofendió, no discutió. Solo miró a Reyes, esperando que ella hiciera la pregunta correcta. Reyes no se rió. Eso fue lo primero que cambió el aire. Ella lo observó como observa a un caballo antes de comprarlo, buscando la falla, la mentira, el temblor. ¿Qué tubo? Preguntó. ¿Y qué goma? Tomás respiró hondo. Manguera de freno, dijo, y al decirlo, algunos ferroviarios del grupo, 2 hombres que habían trabajado en estaciones, levantaron la ceja, porque sabían de qué hablaba. Sabían que esas mangueras aguantan presión, que son gruesas, que no se rompen fácil. En la estación abandonada de San Lorenzo, continuó Tomás, hay un vagón viejo, y en el vagón todavía quedan pedazos, tubo de agua, tubo de caldera, lo que sea. Con eso, se detuvo. No porque no supiera, porque lo que iba a decir sonaba a locura incluso para él. Con eso puedo hacer que un pedazo de metal salga disparado sin pólvora, dijo al fin. Un golpe seco, cerca, silencioso, lo suficiente. Alguien chasqueó la lengua. ¿Y por qué no lo hiciste antes? Tomás bajó la mirada a sus manos. Porque antes todavía creíamos que el cuchillo era suficiente. Esa frase cayó como piedra. Porque era verdad. Porque todos habían querido creerlo. Porque era más fácil pensar que la solución era ser más valiente, que aceptar que estaban perdiendo por falta de herramienta. Reyes se acercó a Tomás. La luz roja de la fogata le dibujó sombras duras en la cara. Si me haces perder otra noche, dijo, no habrá cuarta oportunidad. Tomás asintió. No quiero otra noche, respondió. Quiero una salida. Reyes miró alrededor. ¿Quién se ofrece a acompañarlo? Nadie habló. No por cobardía, por cansancio, por esa sensación de que cada plan nuevo era solo otra forma de morir. Tomás levantó la mano, como si pidiera permiso en una escuela. Voy solo. Reyes lo sostuvo con la mirada. Si te agarran. Tomás se encogió de hombros. Entonces ya no tendré que arreglar nada. Esa noche, mientras el campamento se apagaba y los heridos gemían en sueños febriles, Tomás se levantó. Se echó el zarape encima, se colgó una pequeña bolsa de herramientas al hombro y se perdió entre las sombras del cañón. El camino hacia la estación abandonada era una herida en la tierra. Piedras sueltas, espinas, polvo que se mete en la boca. El viento soplaba frío, y a ratos traía un sonido lejano, metálico, como si la vía misma estuviera hablando en sueños. Tomás caminó despacio, cuidando su pierna mala. Cada paso le recordaba que no era un soldado de correr y disparar. Era otra cosa, y esa otra cosa era lo único que les quedaba. Cuando llegó a San Lorenzo, la estación parecía un esqueleto. Un edificio bajo, de adobe agrietado, con un letrero medio caído. Un andén vacío. Un tanque de agua oxidado que se recortaba contra el cielo como una torre derrotada. Y ahí estaba el vagón. Un vagón de carga viejo, abandonado en una vía secundaria, con las puertas medio abiertas. Olía a madera húmeda y a hierro viejo. Tomás se metió con cuidado, como si entrara a una iglesia. La luna se coló por las rendijas, dibujando líneas de luz sobre el suelo. Buscó con las manos, no con los ojos. Tocó, palpó, reconoció formas. Un pedazo de cadena. Un clavo grande. Una placa de metal. Y entonces, lo encontró. Una manguera gruesa, negra, de freno. Reseca por fuera, pero todavía flexible. Todavía viva. Tomás sacó su navaja. La hoja brilló un instante. Y empezó a cortar. La goma ofrecía resistencia, como si no quisiera rendirse. Tomás apretó los dientes. Sus dedos se entumecían por el frío, pero siguió. Cortó una tira larga, del ancho de 2 dedos. La estiró un poco. Sintió la fuerza. Sintió la promesa. Bien, murmuró, y su voz sonó extraña en el vagón vacío. Luego buscó el tubo. No era fácil. Un tubo bueno no es cualquier tubo. Tiene que ser lo bastante recto, lo bastante liso por dentro, lo bastante fuerte para no reventar. Tomás lo sabía como se sabe una verdad vieja. Encontró un tramo de tubería, oxidada por fuera, pero sólida. La levantó. Pesaba. Eso era bueno. El metal pesado guarda su dignidad. La apoyó en el suelo.
La miró como si fuera un animal que todavía no decide si muerde. Afuera, el viento cambió. Trajo un sonido lejano, como un silbido que no era de tren, pero lo recordaba. Tomás se quedó quieto un segundo, escuchando. ¿Había patrulla? ¿Había ojos en la oscuridad? Nada. Solo el desierto respirando. Tomás volvió a trabajar. Cortó más goma. Guardó el tubo bajo el zarape, pegado al cuerpo para que no brillara. Y antes de irse, miró el vagón una última vez. Ahí, en ese montón de chatarra, estaba lo que podía salvarlos. O condenarlos. Porque si su idea funcionaba, no solo cruzarían la vía, cambiarían la manera en que el enemigo entendía la noche. Y si no funcionaba, Reyes no tendría otra noche que perder. Tomás salió de la estación abandonada y se internó de nuevo en el desierto. La luna lo seguía como un ojo frío. Cada tanto, el metal bajo su zarape golpeaba suavemente contra su costado, recordándole que llevaba algo que todavía no era arma, pero ya no era simple basura. En el campamento, Reyes no dormía. Estaba sentada con el mapa en las rodillas, escuchando los sonidos mínimos. Un herido que tose, una brasa que se rompe, un caballo que resopla. Cuando vio a Tomás regresar, no preguntó, ¿lo lograste? Como si esperara un milagro. Preguntó lo único que importaba. ¿Cuánto ruido hace? Tomás se detuvo frente a ella. Sacó la tira de goma, el tubo envuelto, y los puso sobre la piedra como si fueran piezas de un destino desmontado. La fogata iluminó la goma negra, el metal oxidado. Parecía nada, parecía un chiste. Tomás levantó la mirada. «No voy a arreglar la vía», dijo, despacio, como si cada palabra pesara. «Voy a arreglar el destino». Y mientras los demás miraban sin entender, Reyes sintió por primera vez en semanas algo parecido a una salida. Pero también un escalofrío. Porque si de verdad se podía matar sin disparo, ¿quién iba a controlar eso cuando empezara a funcionar? Tomás tomó sus cosas y se alejó hacia la sombra de una roca, donde guardaba su caja de herramientas. Se sentó, sacó la navaja, y empezó a trabajar en silencio, con la paciencia de quien sabe que el primer error no se paga con vergüenza, sino con sangre. La noche se cerró sobre el cañón, y en algún punto, muy lejos, por la línea férrea, un telégrafo siguió cantando mensajes que nadie en ese campamento podía leer. Todavía. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que el enemigo encontrara el cañón? ¿Y qué clase de cosa estaba a punto de nacer de un tubo oxidado y una tira de goma? Si lo que estás pensando es una resortera, no. Lo que Tomás estaba armando no era un juguete de feria ni un truco de cantina. Era otra cosa, un golpe de aire encerrado en un tubo, un martillazo invisible. Y la pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta era peor que cualquier plan. Si eso funcionaba, ¿quién iba a ser el primero en probarlo sobre un hombre? Tomás trabajaba donde la luz no delataba. Se metió detrás de una roca grande, en un rincón del cañón donde el viento no apagaba la brasa y donde el humo se pegaba al techo de piedra antes de salir en hilitos. Puso el tubo sobre sus rodillas como si fuera una pieza de locomotora. Lo giró, lo olió. El metal viejo tiene un olor particular. Óxido, grasa seca, polvo de carbón que ya no está, pero que se queda en la memoria. Abrió su bolsa de herramientas. No era gran cosa. Una lima pequeña, un pedazo de alambre, una navaja, un martillito con mango astillado, una pinza que ya no cerraba bien. Cosas de ferrocarrilero pobre. Cosas que en tiempos normales servían para apretar tuercas y salvar un turno. Ahora iban a servir para salvar un pelotón. Reyes se quedó cerca, sin invadirlo. No lo apuraba con palabras, pero su presencia era una presión constante. Ella no era de las que rezan, era de las que cuentan. Contaba cartuchos, contaba heridos, contaba horas. Y esa noche contaba los movimientos de Tomás como si fueran latidos. «Explícamelo como si yo fuera tonta», dijo al fin, en voz baja, para que los demás no se metieran con opiniones. Tomás no se ofendió. Al contrario. Asintió, como si esa fuera la pregunta correcta. «¿Has visto cuando se revienta una manguera de freno?», preguntó. Reyes frunció el ceño. «He visto trenes. He visto sangre. No he visto frenos». Tomás soltó una exhalación corta, casi una risa sin humor. «Yo sí, en Torreón, antes de que todo esto se hiciera pedazos. Una vez en el patio de maniobras, estábamos probando la línea de aire. Un compresor viejo, de esos que suenan como animal enfermo.
La manguera estaba mal asentada. Alguien apretó de más, y la tapa, una simple tapita de metal, salió volando. Hizo un gesto con la mano, como si algo le pasara rozando la oreja. No fue un balazo, no hubo pólvora, solo un ps, y luego un golpe seco. La tapa atravesó una tabla como si fuera tortilla, y lo peor, es que nadie la oyó venir. Si hubiera habido un hombre enfrente, lo parte. Reyes lo miró fijo. ¿Y tú quieres hacer eso, sin compresor? Sin compresor, confirmó Tomás. Porque no tenemos máquina, pero sí tenemos algo que guarda fuerza. Tomó la tira de goma que había cortado del vagón. La estiró despacio. La goma se resistió, dura, como si tuviera orgullo. Luego cedió y volvió a su lugar con un latigazo suave. Esto, dijo, esto es un resorte que no se oxida, un resorte que no necesita herrería fina. La jalas, la amarras, y cuando la sueltas, quiere volver con todo. Reyes bajó la vista al tubo. ¿Y el tubo? El tubo es el camino, respondió Tomás. Si el camino es liso, lo que empujes sale derecho. Si el camino raspa, se traga la fuerza. Se inclinó y metió un dedo dentro del tubo. Lo sacó con una mancha negra. Está sucio por dentro, murmuró, más para sí que para ella. Si lo dejo así, lo que salga se va a frenar. Y si se frena, no mata. Y si no mata, gritan. Y si gritan, nos mueren a todos. Esa frase, dicha sin drama, hizo que Reyes apretara la mandíbula. Porque Tomás no hablaba de teoría. Hablaba de consecuencias. Empezó por lo más lento, limpiar. No con agua, porque el agua en el desierto es oro, y además hincha la madera. No con jabón, porque no había. Tomás agarró un trapo viejo, lo enrolló en un alambre, y lo empujó dentro del tubo. Luego sacó un puñado de arena fina, de esa arena que se mete en los dientes, y te hace odiar el mundo, y la mezcló con un poco de aceite rancio que guardaba en una latita. El sonido fue mínimo, pero hipnótico, ras, 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 como si el metal estuviera siendo acariciado a la fuerza. Cada tanto, Tomás sacaba el trapo, lo miraba a contraluz, volvía a meterlo. Una y otra vez. El interior del tubo tenía que quedar lo más liso posible. No perfecto, porque no estaban en un taller de la estación de Chihuahua, pero lo bastante liso para que el aire no se perdiera en fricción. Mientras trabajaba, el campamento seguía vivo en sus miserias. Un herido tosía con flema, alguien se movía y la grava crujía, un caballo pateaba el suelo como si soñara con agua, y, más allá, el telégrafo seguía cantando mensajes que nadie escuchaba, pero que podían traer un tren. Reyes se agachó un poco más cerca. ¿Qué va a salir disparado?, preguntó. ¿Una bala? Tomás negó con la cabeza. No tenemos balas para desperdiciar. Y además, una bala es redonda. Se puede ir chueca. Necesito algo que muerda. Sacó de su bolsa un pedazo de varilla oxidada, cortada a mordidas con pinza. Era fea, irregular, parecía basura. «Esto», dijo, «cortado así, como cincel, no como aguja. Si lo haces demasiado fino, se dobla con el hueso. Si lo haces demasiado romo, solo abre carne y no apaga». Reyes tragó saliva. «¿Y cómo lo empujas?». Tomás levantó la vista. «Con un pistón». La palabra sonó rara en ese cañón, como si hubiera traído un pedazo de taller a la guerra. Tomás buscó un trozo de madera dura. Mezquite. No era bonito, pero era terco. Lo empezó a tallar con la navaja, sacando virutas pequeñas, controladas. Sus manos, negras de grasa vieja, se movían con una precisión que no era de soldado, era de oficio. «Esto tiene que entrar aquí», dijo, metiendo el pedazo de madera en la boca del tubo. «Pero no puede bailar. Si baila, se escapa el aire por los lados. Y si se escapa el aire, se muere la fuerza». Lo sacó, le quitó una capa mínima, lo volvió a probar, una y otra vez. Era un trabajo de paciencia, de esos que te rompen la espalda y la cabeza porque no hay medida exacta, solo tacto. Tomás cerraba los ojos a ratos, como si leyera el metal con los dedos. Reyes lo observaba, y, por primera vez, entendía algo que antes no había querido aceptar. Tomás no estaba improvisando por desesperación ciega. Estaba recordando. Estaba trayendo un mundo de válvulas, presiones y tolerancias a un cañón lleno de hambre. Cuando el pistón por fin entró con un roce firme, Tomás se quedó quieto un segundo. Sonrió apenas, pero no de alegría, de alivio. «Ahora falta que selle», dijo. Reyes levantó una ceja. «¿Selle?
Tomás tomó un pedazo de cuero viejo, de una funda rota, y una tira delgada de goma. La envolvió alrededor del pistón, apretando, y la amarró con hilo sacado de una costura de su propia camisa. Cada vuelta era apretada, pareja. No era un nudo cualquiera, era un sello, un intento de que el aire, ese enemigo invisible, obedeciera. Metió el pistón otra vez. Esta vez el movimiento fue más pesado, como si el tubo respirara hacia adentro. Tomás lo jaló un poco, y se sintió una resistencia, un vacío pequeño. Asintió. Eso, murmuró. Eso es lo que quiero, que el aire se quede atrapado, que empuje. Reyes miró la goma. ¿Y cómo la amarras al tubo? Tomás sacó el bloque de madera que había preparado, un pedazo rectangular. Le hizo una ranura en el centro con la navaja, luego otra. Pasó la tira de goma por ahí, doblándola, y la aseguró con un clavo torcido y alambre. Esto va atrás, explicó. La goma se estira, el bloque se queda agarrado, y cuando sueltas, el bloque se va para adelante como si lo pateara un caballo. Reyes soltó una risa corta, sin humor. ¿Y cómo lo sueltas sin que se te vaya cuando no quieres? Ahí estaba el verdadero problema. Porque cualquiera puede estirar una goma. Lo difícil es sostenerla bajo tensión sin que te arranque los dedos, y liberarla en el momento exacto, sin jalones, sin fallas. Tomás se quedó callado un rato, mirando el alambre. Sus ojos se movían como si estuviera viendo un mecanismo que todavía no existía. Necesito un gancho, dijo al fin, y una palanca. Doblar alambre en la noche, con frío, con manos cansadas, es una forma lenta de desesperación. Tomás lo hizo igual. Calentó un poco el alambre en la brasa, lo dobló con la pinza, lo probó contra el bloque. El primer intento se resbaló. El segundo se atoró. El tercero parecía sostener, pero al presionar, no soltaba limpio. Reyes lo vio fallar y no dijo nada. Pero su silencio era un reloj. Tomás respiró hondo, se limpió el sudor frío de la frente con el dorso de la mano, dejando una mancha negra. Volvió a doblar. Esta vez hizo el gancho con un ángulo distinto, más cerrado, y la palanca la montó sobre un clavo atravesado en la madera, como bisagra. Probó sin proyectil. Estiró la goma. Enganchó. La tensión se le marcó en los antebrazos. Sus músculos temblaron. Presionó la palanca. ¡Clac! El bloque salió disparado hacia adelante dentro del tubo con un golpe seco, y el pistón se movió como si el aire lo empujara a patadas. No era un disparo todavía, pero era un latido. Reyes abrió un poco los ojos. Eso sonó, dijo. Tomás asintió, serio. No es silencio de iglesia, admitió. Es un chasquido, como rama seca, como cuero que se rompe. Reyes miró hacia la boca del cañón, como si ya pudiera ver a los centinelas volteando la cabeza. ¿A qué distancia lo oyen? Tomás se encogió de hombros. Depende del viento. Depende de si hay generador en el puesto. Depende de si están hablando. Pero si la noche está quieta, lo oyen. Ese fue el giro que nadie quería, porque todos habían imaginado una muerte muda, limpia, como magia. Y Tomás les estaba diciendo la verdad. No hay magia. Hay condiciones. Hay límites. Y el límite, en guerra, es donde te mueres. Reyes se quedó pensando. Luego preguntó lo que de verdad importaba. Entonces, ¿para qué sirve? Tomás levantó el tubo. Lo sostuvo como si fuera una herramienta de trabajo, no un arma. Sirve para que no haya fogonazo, para que no haya pólvora, para que el telégrafo no se despierte con un balazo. Sirve para matar cerca, rápido, y que el que está a 20 metros no entienda qué pasó. Reyes apretó los labios. Y si no entiende, tarda en reaccionar. Eso, dijo Tomás. Eso compramos, segundos. Y en la vía, los segundos son vida. Pasó el resto de la noche afinando. Cortó el tubo a una longitud que pudiera esconderse bajo el zarape, más o menos del antebrazo al codo. No quería un cañón largo que se viera desde lejos. Quería algo que pareciera un pedazo de tubería cualquiera, de esos que un peón carga sin que nadie pregunte. Pulió el borde para que no cortara la mano. Hizo una correa de cuero para ayudar a estirar la goma sin destrozarse los dedos. Ajustó el pistón otra vez, untándolo con grasa animal para que no se hinchara con la humedad de la noche. Y mientras trabajaba, los demás empezaron a acercarse, uno por uno, como moscas atraídas por algo que no entendían. No se reían ya. Miraban con esa mezcla de esperanza y miedo que solo aparece cuando estás al borde. Uno de los hombres, un tal Chuy, preguntó: ¿Y si revienta?
Tomás lo miró sin paciencia, pero sin crueldad. Si revienta, te pega en la cara, dijo. Por eso no lo vas a apuntar a tu gente. Por eso no lo vas a probar jugando. Reyes clavó la mirada en Chuy, como advirtiéndole que no era momento de curiosidad. Cuando el cielo empezó a aclarar apenas, Tomás se levantó con el prototipo envuelto en un trapo. Sus piernas le dolían, su pierna mala le ardía como si tuviera un clavo adentro, pero sus manos seguían firmes. ¿Dónde lo pruebas?, preguntó Reyes. Tomás miró alrededor. Lejos, dijo. Si falla, no quiero que lo vean, y si funciona, tampoco. Reyes lo siguió a distancia, junto con 2 hombres de confianza, sin hacer ruido. Caminaron por el fondo del cañón hasta un punto donde el terreno se abría, y había un mezquite grueso, viejo, con la corteza dura como cuero curtido. El viento soplaba constante ahí, lo cual era bueno. El viento se traga sonidos. Tomás se arrodilló, sacó el tubo, metió el pistón. Luego, con cuidado, colocó el proyectil. Un pedazo de varilla cortado, de unos pocos centímetros, envuelto antes en un trapo para que no tintineara. Reyes observó cada movimiento. No era curiosidad, era evaluación. Si esto era una salida, tenía que saber cuánto costaba. Tomás tomó aire, estiró la goma. La tensión le hizo temblar los brazos, se le marcó la vena del cuello. Enganchó el mecanismo. El tubo quedó listo. Apuntó al tronco del mezquite, a una altura de pecho humano. Y ahí, justo antes de presionar la palanca, se detuvo. No por miedo a fallar, por miedo a acertar. Porque una cosa es imaginar un arma, otra es darle vida. Reyes lo vio dudar una fracción de segundo. Y en esa fracción, entendió algo que no había querido ver. Tomás no era un asesino. Era un hombre que arreglaba cosas. Y ahora estaba a punto de arreglar la guerra con un método que no se podía desinventar. «Hazlo», dijo Reyes, sin dureza, pero sin permitirle escapar. Tomás apretó la palanca. El sonido fue un chasquido seco, como cuero reventando. No un disparo, no un trueno. Un golpe breve que el viento se llevó casi de inmediato. Y luego, el impacto. Toc. No fue un pum. Fue un golpe húmedo contra madera dura. El pedazo de metal se clavó en el mezquite con una profundidad que no parecía posible para algo sin pólvora. Tomás se quedó inmóvil, mirando el tronco como si el árbol le hubiera hablado. Reyes se acercó despacio. Tocó el metal con la punta de los dedos. Intentó sacarlo. No pudo. Tuvo que usar la pinza para jalarlo, y aún así le costó. Cuando por fin salió, dejó un agujero feo, profundo. La punta del proyectil estaba apenas deformada. Reyes levantó la vista hacia Tomás. En su cara no había celebración. Había cálculo, y una sombra de algo más. ¿A qué distancia?, preguntó. Tomás miró el suelo, midiendo con pasos cortos. 12, 13 metros, dijo. Reyes asintió lentamente. Es la distancia del miedo, murmuró. Lo bastante cerca para verles la cara, lo bastante lejos para que no te alcancen con la mano. Tomás guardó el proyectil en el trapo. No es para tiros largos, advirtió. Más allá de 15, se vuelve caprichoso. Y recargar. Toma tiempo. No es para pelear, es para abrir una puerta. Reyes lo miró como si lo viera por primera vez. ¿Cuánto tiempo para recargar? Tomás hizo una mueca. 30 segundos si estás tranquilo. Si estás temblando. Más. Reyes soltó aire por la nariz. 30 segundos en la oscuridad, a metros de un puesto, es una eternidad. ¿Y el ruido?, insistió ella. Ese chasquido, ¿lo oyen? Tomás miró al horizonte, donde la vía era una línea negra. Si el viento está así, no, dijo. Si hay silencio total, tal vez. Pero no van a pensar arma, van a pensar animal, rama, algo. Reyes se quedó callada. Luego hizo la pregunta que cortaba más que cualquier cuchillo. ¿Y mata? Tomás no respondió de inmediato. Caminó hasta el mezquite, puso la mano sobre el agujero, como si sintiera la profundidad. Luego miró a Reyes. Si entra en el pecho, dijo, rompe costilla. Si entra en el cuello, no hay grito. Si entra donde debe, sí, mata. Reyes cerró los ojos un instante. No por culpa, por peso. Porque en su cabeza ya estaba viendo a sus heridos cruzando la vía, arrastrados en mantas, sin balazos,
sin trenes encima. Y al mismo tiempo, estaba viendo otra cosa. La cara de un centinela que no alcanzó luego a entender por qué se le apagó el mundo. Regresaron al campamento cuando el sol apenas pintaba de naranja las piedras. Los hombres los miraban como se mira a alguien que vuelve de un pozo, esperando saber si hay agua o solo oscuridad. Reyes no levantó el tubo como trofeo. Lo puso sobre la piedra del mapa, con cuidado, como si fuera una víbora dormida. «Funciona», dijo simplemente. Un murmullo recorrió el grupo. No fue alegría. Fue hambre. Hambre de salida. Uno de los más jóvenes, con ojos brillantes, dio un paso adelante. «Yo lo uso», dijo rápido. «Yo me arrastro. Yo...» Reyes lo cortó con una mirada. «No», dijo. «Esto no es para el que más grita». El joven se quedó helado, humillado. Reyes se volvió hacia Tomás. «¿Cuántos puedes hacer?» Tomás miró sus manos. Tenía los dedos hinchados, cortados por la goma y el alambre. «Depende de los tubos», dijo. «Depende de la goma. Depende de si encuentro madera buena. Pero... 4. Puedo hacer 4 si me ayudan a buscar material y si nadie me estorba». Reyes asintió. «Te van a ayudar», dijo. Luego, sin levantar la voz, añadió. «Y tú vas a elegir a quién se lo confío». Esa frase cayó como un balde de agua fría, porque hasta ese momento, todos habían pensado en el arma como una cosa, un objeto, una herramienta. Pero Reyes lo estaba diciendo claro. Esto no era solo fabricar. Era decidir quién iba a cargar con la muerte en silencio. Quién iba a acercarse a 10 pasos de un hombre y apretar una palanca sin escuchar un disparo que lo separara de lo que estaba haciendo. Tomás tragó saliva. Miró alrededor. Vio a los valientes de boca, a los desesperados, a los que querían venganza por Lucho, por Hilario, por Mateo. Y vio también a los que no hablaban, los que miraban el suelo, los que podían quedarse quietos. «Necesito gente que sepa esperar», dijo Tomás, «más para sí que para ellos. Gente que no se mueva cuando el cuerpo cae». Reyes lo escuchó, y por primera vez, su dureza mostró una grieta. «Hazlos», repitió, como orden y como ruego. «Haz 4 más». Tomás tomó el prototipo y lo envolvió. Luego se sentó otra vez junto a su caja de herramientas. El campamento ya se movía. 2 hombres salieron hacia la estación abandonada por más manguera. Otro fue a buscar tubos en una noria vieja. Una mujer empezó a cortar cuero de una silla rota para hacer correas. Sin que nadie lo dijera, el cañón se convirtió en taller. Y mientras Tomás afilaba con la lima los bordes de un proyectil, sintió algo que no era orgullo. Era miedo. Porque ahora ya no era el ajustador que arreglaba frenos. Ahora era el hombre que estaba metiendo la guerra dentro de un tubo. Reyes se acercó una última vez, antes de irse a revisar a los heridos. «Tomás», dijo, en voz baja, «si esto se nos sale de las manos». Tomás no levantó la vista. «Se va a salir», respondió. «Todo se sale en la revolución. La pregunta es si se sale hoy o mañana». Reyes se quedó mirándolo un segundo, como si quisiera discutirle, como si quisiera negar esa verdad. Pero no lo hizo. Se dio la vuelta y se fue. Tomás siguió trabajando. El sol subía. El metal se calentaba. La goma, guardada a la sombra, parecía un animal dormido. Y en algún lugar, del otro lado de la vía, un jefe de puesto revisaba su guardia, sin saber que en un cañón cercano, un ferrocarrilero estaba fabricando algo que no sonaba como arma, pero que iba a empezar a matar como si lo fuera. La pregunta ya no era si funcionaba. La pregunta era, cuando hubiera 4 de esos tubos listos, ¿quién tendría el pulso para usarlos por primera vez contra un centinela vivo, a 10 pasos, sin disparo que lo excuse? Lo difícil no era disparar. Lo difícil era quedarte inmóvil mientras el hombre se muere a 10 pasos, y tú sigues oyendo su respiración, como si el desierto entero te estuviera preguntando, ¿de veras vas a hacerlo otra vez? Porque una cosa es clavar un pedazo de varilla en un mezquite. Eso es madera. Eso no te mira. No tiene nombre. No tiene madre esperándolo en un pueblo. Pero un centinela tiene botas, tiene saliva, tiene miedo. Y cuando cae sin un tiro, sin un grito, sin que nadie entienda, el silencio se vuelve una culpa que se te pega a la lengua. Tomás lo supo desde el primer amanecer después de la prueba. No lo dijo, pero se le notaba en la forma en que evitaba mirar a los ojos a los muchachos que ya se ofrecían. En el campamento, la noticia funciona
corrió como corre el agua cuando por fin la encuentras, con desesperación. Y con esa desesperación venía lo peor, la prisa. Reyes no dejó que la prisa mandara. Esa misma tarde, cuando el sol estaba alto y el cañón olía a piedra caliente, reunió a los que se habían acercado a ver el tubo. No los reunió alrededor de una bandera ni de un discurso. Los reunió alrededor de una manta extendida en el suelo, donde Tomás había puesto el prototipo y, al lado, 4 proyectiles envueltos en trapo para que no tintinearan. «Esto no es para valientes de cantina», dijo Reyes sin levantar la voz. «Esto es para gente que sabe quedarse quieta». Chuy, el mismo que había preguntado si reventaba, soltó una risa nerviosa. ¿Y quién va a querer quedarse quieto cuando el otro se está muriendo? Reyes lo miró como se mira a un caballo que no entiende el camino. «El que quiera vivir», respondió. Tomás no intervino, solo levantó la mano y señaló algo que nadie estaba viendo. El polvo. El polvo fino que se te mete en las uñas, que se te pega al sudor, que te delata. «Primera regla», dijo él, y su voz sonó rara, como si estuviera enseñando a ajustar una válvula y no a matar. «No se arrastran como en las películas, se arrastran como si fueran sombra. Si levantas polvo, te ven. Si te ven, no hay tubo que alcance». Eligieron a los del grupo de sombra esa noche, no por aplausos, sino por observación. Reyes caminó entre los hombres como si estuviera escogiendo herramientas. Se detuvo frente a uno alto, de bigote fino, que siempre hablaba de más. Lo dejó pasar. Se detuvo frente a otro que tenía cicatrices en los nudillos y ojos de pleito. Lo dejó pasar también. Al final, quedaron 4. Uno era Jacinto, un ex ferrocarrilero también, pero de los que cargaban durmientes y no de los que ajustaban frenos. Tenía hombros anchos y una paciencia de mula. Otro era el Güero, Salas, un cazador de liebres de los llanos cerca de Jiménez, que podía quedarse horas mirando un punto sin parpadear. El tercero era Matilde, una soldadera que no pedía permiso para estar ahí. No era la más fuerte, pero sí la más fría. Y el cuarto era un muchacho flaco, casi niño, al que le decían Naranjo por el color de su pañuelo, que no hablaba mucho y, cuando hablaba, era para decir lo necesario. Cuando Reyes anunció los nombres, hubo un murmullo de inconformidad. Unos se sintieron ofendidos, otros, aliviados, porque ser elegido para eso no era un honor limpio, era una carga. Tomás los llevó lejos del campamento, a una hondonada donde el viento soplaba constante, y el ruido de la vía quedaba como un zumbido lejano. Ahí, bajo unos mezquites bajos, puso 4 estacas en el suelo, a distintas distancias, y colgó de cada una un costal viejo relleno de trapos. Los costales tenían forma de torso, más o menos. No era elegante, era suficiente. 12 metros, dijo Tomás, marcando con pasos. 15, si el viento ayuda. Más allá, se vuelve caprichoso. Jacinto levantó el tubo con cuidado, como si fuera una herramienta prestada. ¿Y si le pego en la cabeza? Tomás negó. La cabeza se mueve. El torso no. Aquí no hay gloria. Aquí hay trabajo. Matilde, con el rebozo apretado al cuello, preguntó lo que nadie quería preguntar. ¿Y si no se muere? Tomás no se hizo el valiente. Sacó un cuchillo corto, de hoja gastada. Entonces esto, dijo. Pero si haces bien lo tuyo, no llegas a eso. Reyes, que había ido con ellos sin decirlo, se quedó atrás, escuchando. No era desconfianza, era responsabilidad. Si algo salía mal, no iba a ser Tomás el que pagara solo. El entrenamiento empezó por lo más humillante, cargar y recargar con los ojos cerrados. Tomás les hizo meter las manos en un costal y sacar un proyectil sin que sonara. Les hizo sentir el borde cortado, el ángulo, la aspereza. Si lo dejas caer, dijo, suena como moneda, y una moneda en la noche es un balazo. Luego vino el pistón, meterlo, sentir el sello, notar la resistencia. Si entra demasiado fácil, explicó, se escapa el aire. Si entra demasiado duro, se traga la fuerza. Esto no perdona. El Güero Salas, que era bueno con el rifle, se desesperó al tercer intento. Con un Mauser yo ya habría tirado 3 veces, murmuró. Tomás lo miró sin enojo. Con un Mauser ya estarías muerto, respondió. Porque el Mauser despierta al telégrafo. Y ahí estaba el corazón de todo. No era matar por matar. Era matar sin despertar a la línea. Porque la línea era un animal. Si la asustabas, te mordía con un tren. La regla más extraña llegó al final del primer día.
cuando ya tenían los brazos temblando de estirar goma. Después del disparo, dijo Tomás. Cuentan 60. Naranjo frunció el ceño. ¿60 qué? 60 latidos, respondió Tomás. 60 segundos, lo que sea. Pero no se mueven. Jacinto soltó aire. ¿Y si el otro cae y se retuerce? No se mueven, repitió Tomás. Matilde lo miró fijo. ¿Por qué? Tomás se agachó. Agarró un puñado de arena y lo dejó caer despacio. Porque el que está a 20 metros no va a pensar arma, va a pensar se desmayó, se cayó, se está haciendo el dormido, y va a tardar en reaccionar. Si tú te mueves, le das la respuesta, le dices, sí, fue un ataque, y entonces gritan, y entonces el telégrafo canta, y entonces el tren viene. Reyes, desde atrás, sintió un escalofrío que no era de frío. Era de lógica, era una lógica cruel, pero perfecta. Esa noche, cuando el campamento se apagó y solo quedaron brasas escondidas, Tomás se sentó con los 4 y les habló como no les había hablado antes. No de mecánica, de precio. Esto no es combate, dijo, mirando el suelo. Esto es cercanía. Vas a verles la cara, vas a olerles el tabaco, y cuando caigan, no vas a oír un disparo que te excuse. Solo vas a oír tu propia respiración. El güero tragó saliva. ¿Y tú? ¿Tú podrías hacerlo? Tomás tardó en responder. Yo lo hice con un árbol, dijo al fin. Y ya me pesó. Pero ustedes lo van a hacer con un hombre. Y si no pueden, díganlo ahora. No pasa nada. No es cobardía. Es saber quién eres. Nadie habló. Y ese silencio fue la primera prueba real. Los días siguientes fueron de repetición y de detalles. Aprendieron a medir distancia en la oscuridad, contando pasos durante el día, y memorizando piedras, sombras, un nopal torcido, una zanja seca. Aprendieron a respirar por la nariz para que el aire no silbara. Aprendieron a cubrirse la boca con el rebozo para que el vapor no delatara. Aprendieron a estirar la goma usando el cuerpo, no solo los brazos, porque el cansancio te traiciona. Y Tomás, mientras tanto, fabricaba los otros tubos. No eran idénticos, nunca lo serían. Uno tenía el interior más liso, otro tenía una pequeña imperfección que Tomás intentó corregir con arena y aceite, hasta que le ardieron los dedos. Uno tenía la goma más dura, sacada de una manguera de freno que había sobrevivido a un incendio. Otro tenía una goma más blanda, de cámara vieja, que Tomás aceptó solo porque no había más. Este no lo quiero en la primera línea, le dijo a Reyes, señalando el más caprichoso. Reyes asintió. Entonces no lo uses, respondió. Pero no lo tires. Aquí nada se tira. La primera operación llegó sin ceremonia, como llegan las cosas en guerra, porque ya no había opción. Un explorador volvió al campamento con la cara llena de polvo y los ojos rojos de no dormir. El puesto del telégrafo, dijo. 2 hombres. Uno fuma. El otro camina, y hay un cable que baja a una caseta. Si cortamos ahí, tardan en avisar. Reyes miró el mapa improvisado sobre la piedra. La vía era una línea negra. El poste del telégrafo, un punto. Un pequeño puente de madera sobre un arroyo seco. Otro punto. Si hacemos ruido, dijo ella. En menos de media hora nos cae un tren con gente armada. Y nosotros tenemos heridos y hambre. Tomás no dijo nada. Solo miró a los 4 del grupo de sombra. Ellos tampoco dijeron nada. Pero en sus caras estaba la pregunta que nadie quería pronunciar. ¿De verdad vamos a estrenar esto sobre carne? Salieron cuando el cielo ya era una sábana negra sin luna. El desierto de noche no es silencio total. Es un silencio lleno de cosas pequeñas. Un grillo, una piedra que se acomoda, un coyote lejos, y, a lo lejos, el rumor de la vía, como si el metal respirara. Iban con zarapes oscuros, sin cantimploras que chocaran, sin hebillas sueltas. Los tubos iban envueltos en manta, pegados al cuerpo para que la goma no se enfriara demasiado. Tomás les había dicho que la goma, si se ponía rígida, podía fallar. Y fallar ahí era morir. Se arrastraron por un terreno de matorral bajo, mezquite y espinas. Cada espina era una amenaza. Si te enganchaba el zarape, si te hacía soltar un suspiro, si te obligaba a moverte de golpe. A unos 50 metros del poste, se detuvieron. Reyes no iba con ellos hasta el final. Se había quedado con el resto del pelotón, lista para mover a los heridos en cuanto hubiera señal.
Pero esa noche, por primera vez, Reyes sintió lo que era esperar sin poder hacer nada. Ella, que siempre mandaba, ahora dependía de 4 sombras y un tubo. El Güero y Matilde se adelantaron. Jacinto y Naranjo se quedaron un poco atrás, como respaldo. La caseta del telégrafo era una sombra cuadrada. El poste, una línea negra contra el cielo. Y ahí estaban los 2 centinelas. Uno, efectivamente, fumaba. La brasa era un punto rojo que se encendía y se apagaba. El otro caminaba en un patrón corto, como si el frío lo obligara a moverse. Iba y venía, y cada vuelta era una oportunidad. O un desastre. El Güero se acomodó en una pequeña depresión del terreno. Apoyó el tubo en el hombro, como le había enseñado Tomás. Sintió la goma tensa, el mecanismo listo, su dedo en la palanca. Matilde, a unos metros, esperaba al caminante, pero el caminante no se detenía donde ella quería. Se detenía un poco antes, un poco después, y cada vez que Matilde pensaba, ahora, el hombre cambiaba el ritmo, como si el desierto le estuviera jugando una broma. Entonces pasó lo peor. El caminante se detuvo de golpe y giró la cabeza hacia el matorral. No fue un giro dramático, fue un gesto pequeño, casi aburrido. Pero para los que estaban en el suelo, fue como si el mundo se congelara. El Güero sintió que el corazón le golpeaba en la garganta. Matilde no respiró. Jacinto, atrás, apretó el tubo con tanta fuerza que le dolieron los dedos. ¿Los había oído? ¿Había olido algo? ¿Había visto una sombra moverse? El caminante se quedó mirando. 1 segundo. 2. 3. En la noche, 3 segundos son una vida entera. Luego escupió al suelo, se rascó el cuello y siguió caminando. Naranjo, sin moverse, cerró los ojos un instante. No era alivio. Era una advertencia. La suerte no se repite. Matilde esperó el punto exacto en que el caminante se detenía para girar. Esta vez sí. El Güero, al mismo tiempo, fijó la brasa del cigarro como si fuera una mira. No hubo señal con voz. Solo un gesto mínimo de Matilde. Una mano que bajó apenas. Y entonces, casi al mismo tiempo, 2 chasquidos secos cortaron la noche. No sonaron como disparos. Sonaron como cuero viejo rompiéndose. El fumador llevó la mano al cuello, como si se hubiera picado con una espina. Abrió la boca, pero no salió grito, solo un aire raro, un intento de sonido que se ahogó en sangre. Cayó de rodillas y luego de lado, lento, como si se estuviera sentando. El caminante dio un paso, como si fuera a correr, pero su cuerpo no obedeció. Se dobló hacia adelante y cayó de cara al suelo, con un golpe sordo. Y lo más aterrador fue lo que vino después. Nada. No hubo alarma, no hubo gritos desde la caseta, no hubo disparos al aire, solo el viento y el olor del tabaco que seguía flotando como si el hombre aún estuviera vivo. El Güero quiso moverse de inmediato, quiso correr, confirmar, cortar el cable, hacer algo, pero la regla era la regla. Contó. 1, 2, 3. Matilde también contó, con los ojos fijos en la caseta, esperando que alguien saliera. 30. 40. A los 60, Jacinto se arrastró hacia adelante con el cuchillo listo, por si había que terminar el trabajo. Tocó el cuello del fumador. No había pulso. El proyectil había entrado donde Tomás dijo que no hay grito. Luego tocó al caminante. Tampoco. Había entrado en el pecho, entre costillas. El hombre se había apagado como se apaga una lámpara sin aceite. Jacinto levantó la vista hacia Matilde. Ella no sonrió. Solo asintió, como si acabara de confirmar una cuenta. Naranjo se movió hacia el poste del telégrafo. Sacó una pinza y un cuchillo pequeño. Cortar un cable no es tan fácil como en los cuentos. El alambre muerde, se resiste. Pero Naranjo lo hizo despacio, sin prisa, como si estuviera desarmando una trampa. Cuando el cable cedió, hizo un sonido mínimo, un ting, que a todos les pareció un trueno. Se congelaron. Esperaron. Nada. Entonces, desde la distancia, un silbido corto, imitado como pájaro nocturno, llegó desde donde estaba Reyes. Era la señal. ¿Todo bien? Matilde respondió con otro silbido, distinto. Paso abierto. Y ahí, por primera vez, el arma dejó de ser un experimento. Se volvió llave. El pelotón se movió como una fila de sombras. Arrastraron a los heridos en mantas, con cuidado de no hacerlos gemir. Un hombre con la pierna vendada apretaba los dientes hasta sangrar.
Una mujer cargaba una bolsa con tortillas duras y frijol seco como si fuera oro. Pasaron cerca de los cuerpos sin mirarlos demasiado, porque mirarlos era recordar que eran hombres. Reyes cruzó al final. Se detuvo un segundo junto al fumador. Vio la brasa apagada en el suelo. Vio la mano del hombre, todavía medio cerrada, como si sostuviera algo invisible. Reyes no rezó. No pidió perdón. Solo siguió. Cuando estuvieron del otro lado, en un pliegue del terreno donde la vía ya no los veía, Reyes se permitió respirar. Miró a Tomás, que había esperado con el resto, sin participar en el disparo. «Funciona», dijo ella otra vez. Pero esta vez la palabra tenía un peso distinto. Ya no era esperanza. Era realidad. Tomás no respondió con orgullo. Miró a los 4 del grupo de sombra. El güero tenía la cara pálida. Matilde se limpiaba las manos como si tuviera sangre, aunque no la tenía. Jacinto evitaba mirar hacia atrás. Naranjo temblaba apenas, no de frío, sino de descarga. «¿Cuántos?», preguntó Tomás, como si necesitara oírlo. «2», dijo Matilde. Tomás asintió, y en ese gesto había algo triste. Como si cada número fuera una tuerca que se aprieta en el alma. Esa noche no fue la última. Fue la primera. En las siguientes 2 noches, repitieron el método en otros puntos. Un pequeño puente de madera donde un centinela se aburría mirando el arroyo seco. Un tramo donde el telégrafo bajaba a una caseta de mantenimiento. Un puesto donde los hombres jugaban baraja bajo una lámpara de petróleo. No siempre era perfecto. Una vez, el proyectil pegó en el hombro, y el hombre soltó un quejido, un sonido corto que casi se vuelve grito. Jacinto tuvo que arrastrarse y taparle la boca con la mano, y ahí sí, el cuchillo hizo su trabajo. Cuando volvieron al campamento, nadie habló de esa parte, pero todos la llevaron en la mirada. Y mientras los revolucionarios empezaban a cruzar la línea como si hubieran encontrado un hueco en el mundo, del otro lado empezó el otro juego, el miedo del enemigo. El jefe del puesto, un teniente de bigote recortado y ojos cansados, recibió el primer reporte al amanecer. 2 hombres encontrados muertos junto al telégrafo, sin casquillos, sin olor a pólvora, con un pedazo de metal feo clavado en el cuello. «¿Quién disparó?», preguntó. Nadie supo responder. Al segundo reporte, ya no fue solo confusión. Fue rabia. Ordenó duplicar guardias. Ordenó que nadie estuviera solo. Ordenó lámparas más fuertes. Ordenó que revisaran el matorral con bayonetas. Al tercer reporte, trajo perros. Los perros llegaron en un carro, jadeando, con la lengua afuera, como si también tuvieran sed de sangre. Los soldados se sintieron más seguros al verlos. Un animal huele lo que un hombre no ve. Eso creían. Tomás escuchó lo de los perros y no se rió. Se quedó pensando, con la misma cara que ponía cuando una válvula no cerraba bien. «Los perros no son magia», dijo. «Son nariz». Reyes lo miró. «¿Y qué hacemos con una nariz?». Tomás pidió carne, no mucha, un pedazo, y pidió chile seco, del que alguien guardaba como tesoro. Lo molieron con piedra, lo mezclaron con la carne, le pusieron también un poco de pimienta vieja que una curandera llevaba para el estómago. «¿Los vas a envenenar?», preguntó Chuy, con una sonrisa torcida. Tomás lo miró como se mira a un hombre que no entiende el mundo. «No», dijo. «Los voy a confundir». La siguiente noche, cuando los perros olfatearon el aire y empezaron a tirar de la correa hacia el matorral, Naranjo lanzó el pedazo de carne lejos, hacia un lado. Los perros fueron como flechas, se lo tragaron con ansia, y luego vino el milagro feo, estornudos, tos, un sacudirse desesperado de la cabeza. Los perros, con el chile en la nariz, dejaron de ser armas y se volvieron caos. Los soldados los maldijeron, los jalonearon, los golpearon incluso, pero un perro con la nariz ardiendo no rastrea a nadie. El teniente, al enterarse, se enfureció más. «¡Brujería!», gritó uno de sus hombres, medio en serio, medio en miedo. Y esa palabra, brujería, empezó a correr por la línea como corre el rumor en un pueblo, rápido y sucio. Algunos decían que eran fantasmas del desierto, otros, que los revolucionarios tenían un arma americana, otros, que era veneno en el aire. Lo único cierto era que los hombres aparecían muertos sin que nadie oyera un tiro. Entonces el teniente cambió la regla. Guardias en pareja, pegados, caminando juntos. Si uno cae, el otro grita, dijo.
Y si grita, los agarramos. Cuando Reyes escuchó eso, supo que el juego se estaba cerrando. Porque el tubo era una llave, sí, pero una llave que necesitaba un hueco, y el enemigo estaba tapando los huecos. Tomás, sin embargo, no se rindió. Miró a los 4 del grupo de sombra, y dijo algo que sonó como sentencia. Entonces vamos en pareja también. La primera vez que lo intentaron, fue como bailar en la oscuridad. 2 tiradores, 2 objetivos. Un segundo de diferencia era suficiente para que el segundo guardia gritara. Tenían que ser casi simultáneos. Practicarlo fue un infierno, porque no era solo apuntar. Era coordinar respiración, tensión, miedo. Era confiar en que el otro iba a apretar cuando tú aprietas. Matilde y el güero fueron los que mejor lo lograron. No porque se llevaran bien, de hecho, se hablaban poco, pero se entendían en lo esencial. No había espacio para ego. Y funcionó. 2 chasquidos. 2 cuerpos cayendo casi al mismo tiempo. 2 hombres que murieron agarrados del brazo, como si se hubieran desmayado juntos. Eso, más que cualquier muerte, quebró algo en los federales. Porque una cosa es que te maten solo. Otra es que te maten al lado de tu compañero, sin que puedas hacer nada, sin que puedas gritar, sin que puedas siquiera entender. El teniente empezó a dormir mal. Se le notaba en la cara, en la forma en que se tocaba el bigote, en la manera en que miraba las sombras como si las sombras lo miraran de vuelta. Empezó a castigar por cualquier cosa. Empezó a gritar más. Y cuando un jefe grita más, es porque tiene miedo. Pero el miedo no era solo del enemigo. En el campamento de Reyes, el arma empezó a cambiar a la gente. Los que no habían sido elegidos la miraban con resentimiento. Los que sí, la miraban con una especie de asco silencioso. Y los más jóvenes la miraban con hambre de poder. Una tarde, cuando el sol caía y el aire se enfriaba rápido, Tomás encontró a un muchacho, no del grupo de sombra, jugando con uno de los tubos. No lo estaba disparando, solo lo estiraba, lo soltaba, escuchando el chasquido como quien prueba un látigo. Tomás se le fue encima y se lo arrancó de las manos. ¿Qué haces? Le escupió sin gritar, pero con una furia que no se le conocía. El muchacho levantó la barbilla. Quiero aprender, dijo. Yo también puedo. Tomás lo miró de arriba abajo. Tú no quieres aprender, dijo. Tú quieres sentirte grande. El muchacho apretó los dientes. ¿Y qué? ¿No estamos en revolución? ¿No se trata de eso? Reyes apareció detrás, como si hubiera estado escuchando desde antes. Le dio una bofetada seca, no fuerte, pero humillante. Se trata de cruzar vivos, dijo ella. No de jugar. El muchacho, con la cara roja, soltó lo que traía adentro. Ese del puesto, el que manda, es el que mató a mi hermano en San Pedro. Si yo tuviera eso, yo... Reyes lo agarró del cuello de la camisa y lo acercó a su cara. Si tú usas esto para venganza, dijo, nos matas a todos, porque esto no es tuyo, esto es del pelotón, y si no entiendes la diferencia, te vas. El muchacho se quedó temblando, no de miedo, sino de rabia contenida. Se fue sin decir más, pero la semilla quedó. Y Tomás lo sintió como se siente una grieta en una pieza de metal. Todavía no se rompe, pero ya no es confiable. Esa noche, mientras el grupo de sombra revisaba sus tubos y envolvía proyectiles en trapos, Tomás se sentó solo, lejos del fuego, y miró sus manos. Manos de ajustador. Manos que arreglaban frenos para que un tren no se descarrilara. Y ahora, manos que habían creado una forma de matar que no dejaba ruido, que no dejaba casquillos, que dejaba solo un pedazo de metal feo dentro de un cuerpo. ¿En qué momento la revolución te convierte en esto? ¿En qué momento dejas de ser hombre y te vuelves herramienta? No tuvo tiempo de responderse. Un explorador llegó corriendo, con la cara desencajada. No era el tipo de hombre que se asusta fácil. Por eso, cuando habló, el campamento entero se quedó quieto. Mañana, dijo, sale un tren desde la estación grande, viene con refuerzos, viene con ametralladoras, viene con hombres frescos, y viene directo por la línea. Reyes se levantó de golpe. ¿A qué hora? Antes del amanecer, respondió el explorador. Y el telégrafo ya está avisado, ya lo están esperando. Reyes miró hacia la vía, como si pudiera ver el tren en la oscuridad. Un tren no es solo metal, es velocidad, es inevitabilidad. Si ese tren llegaba, el corredor se cerraba para siempre. Los heridos no iban a correr, los caballos no iban a volar,
y el pelotón, atrapado entre persecución y línea férrea, iba a ser aplastado como insecto. Reyes llamó a Tomás y al grupo de sombra. Los puso alrededor del mapa de piedra. Su voz no tembló, pero sus ojos sí tenían algo nuevo, urgencia pura. «Ya no basta con un puesto», dijo. «Ya no basta con cortar un cable. Esta noche, o abrimos el corredor completo, o nos borran». Tomás tragó saliva. «¿Cuántos puestos?». Reyes señaló con el dedo, uno por uno, como si estuviera marcando tumbas. 5, tal vez 6, en un tramo corto, los que cubren el puente grande y la curva donde el tren baja velocidad. El güero soltó una risa sin humor. «Eso es demasiado». Matilde lo miró. «No es demasiado», dijo. «Es lo que hay». Jacinto preguntó lo que todos pensaban. «¿Y si uno falla?». Reyes no lo endulzó. «Si uno falla, gritan. Si gritan, el telégrafo canta. Si canta, el tren viene antes. Y si viene antes, nos agarra en la línea». Tomás miró sus tubos. 4, solo 4. 4 llaves para 5 o 6 cerraduras. Y entonces Reyes dijo algo que cambió el aire del campamento, como si hubiera bajado la temperatura de golpe. «Vamos a hacerlo sincronizado», dijo. «A la misma hora, en varios puntos, que no sepan dónde mirar, que no sepan qué pasó». Tomás sintió un nudo en el estómago, porque eso ya no era una operación. Eso era una apuesta total. Y lo peor, el arma que él había creado no era rápida, no era indulgente, era exacta. Y la exactitud, en guerra, es un filo que corta para ambos lados. Reyes se inclinó hacia él, bajó la voz para que solo él la oyera. «Tomás», dijo, «si esta noche sale mal, no bate a ver mañana para prohibir nada. ¿Entiendes?». Tomás asintió, pero no pudo hablar, porque en su cabeza ya estaba oyendo el chasquido multiplicado, 5 veces, 6 veces, en la misma noche. Y se preguntó algo que lo heló más que el viento del desierto. Si el enemigo ya está asustado con muertes sin disparo, ¿qué va a pasar cuando amanezca y encuentren varios puestos caídos a la vez, como si el desierto hubiera decidido tragárselos? Y, más importante todavía, ¿qué va a pasar dentro del propio pelotón cuando descubran que esa cosa, ese tubo, puede abrir un corredor, pero también puede abrir una puerta que ya no se cierra? Esa noche, mientras el cielo se oscurecía otra vez, y el tren todavía era solo un rumor futuro, Reyes dio la orden de preparar a los heridos para moverse en cuanto hubiera señal. Y el grupo de sombra, en silencio, empezó a revisar por última vez sus tubos, sus gomas, sus proyectiles. Porque ya no se trataba de probar si funcionaba. Se trataba de usarlo tantas veces, tan rápido, tan cerca, que el desierto entero se quedara sin aliento. ¿Podían hacerlo sin que uno solo gritara? ¿Podían apagar 5 puestos antes de que el telégrafo despertara? La revolución, esa noche, iba a depender de un chasquido, y de la capacidad de 4 personas de quedarse inmóviles, mientras el mundo se apagaba a 10 pasos. Esa noche no buscaban ganar la revolución, buscaban cruzar vivos, y lo peor, es que ya no era una sola caseta, un solo poste, un solo par de botas. Era un tramo entero de la línea, como una garganta de metal que, si se cerraba, los iba a tragar con heridos, con hambre, con todo. Y allá lejos, en la estación grande, el tren ya estaba programado, aunque nadie lo dijera así. Refuerzos, ametralladoras, hombres frescos, y un telégrafo listo para cantar en cuanto alguien gritara. Reyes lo sabía. Por eso no levantó la voz. Cuando un mando grita, es porque quiere que el miedo se le salga por la boca. Ella no. Ella lo guardó adentro y lo convirtió en órdenes cortas. 5 puestos confirmados, dijo, marcando con una piedra cada punto sobre el mapa improvisado. 1 en el puente grande, 2 en la curva donde bajan velocidad, 1 junto al tanque de agua, y otro en la caseta de mantenimiento, donde el cable baja. Tomás miró los puntos como si fueran tornillos en una máquina que no debía fallar. 4 tubos, 4 disparos limpios. Si todo salía perfecto, pero eran 5 puestos. Y en guerra, perfecto, es una palabra que solo existe antes de salir. ¿Y el sexto?, preguntó Matilde, porque ella siempre preguntaba lo que nadie quería. Reyes apretó la mandíbula. Hay un patrullaje móvil, 2 hombres. A veces se quedan cerca del puente, a veces se van hacia la curva. No podemos contarlos como puesto fijo. Jacinto soltó aire por la nariz, como mula cansada.
Entonces no son 5, son lo que el desierto quiera. Naranjo, que casi nunca hablaba, dijo algo bajito. El desierto no quiere. El teniente quiere. Y ahí estaba el otro nombre, el que se había vuelto una sombra en la cabeza de todos, el jefe del puesto, el teniente de bigote recortado, ojos cansados, que ya no dormía, que ya había traído perros, que ya había puesto guardias en pareja, que ya había empezado a castigar por cualquier cosa. Un hombre que, cuando no entiende una muerte, se vuelve más peligroso que la muerte misma. Reyes se inclinó sobre el mapa. Vamos a hacerlo sincronizado, no para matar más, para que no sepan dónde mirar, para que el telégrafo no tenga tiempo. El güero tragó saliva. ¿Y la señal? Reyes miró hacia el cielo, donde no había luna, solo una negrura fría. Tecolote, dijo. Un canto, 2 notas, y luego, silencio. Tomás sintió un escalofrío, porque el tecolote, en muchos pueblos, no era solo un pájaro, era anuncio, era mal agüero, era la cosa que canta cuando alguien va a morir. Y esa noche iban a usar ese canto como reloj. ¿Quién lo hace?, preguntó Jacinto. Reyes señaló a un hombre que estaba a un lado, casi invisible, como si ya fuera parte de la noche. Un explorador viejo, de los que habían trabajado de peón en cuadrillas de vía, que sabía imitar sonidos de tren y de animales para avisarse sin palabras. Le decían el chato, y tenía la boca chueca de tanto mascar tabaco. El chato asintió. Yo canto, ustedes hacen lo suyo. Tomás quiso decir algo, una advertencia, una lista de riesgos, como cuando revisas una máquina y sabes que una pieza está gastada. Pero se quedó callado, porque Reyes no necesitaba más miedo, necesitaba soluciones, y entonces vino el detalle que nadie esperaba. Reyes no repartió los tubos como si fueran armas, los repartió como si fueran llaves de una cárcel. Matilde y el güero, la curva, donde los guardias caminaban en pareja, y el viento soplaba raro por la hondonada. Jacinto, el tanque de agua, donde siempre había uno fumando, porque el agua y el tabaco son vicios de guardia. Naranjo, la caseta de mantenimiento, porque era el único que cortaba cables sin hacer ruido, y porque sus manos temblaban menos cuando trabajaba que cuando mataba. ¿Y el puente grande? El más importante, el que, si no caía, cerraba todo. Reyes miró a Tomás. Tú vienes conmigo. Tomás abrió la boca. Yo no. Sí, lo cortó ella. Tú no disparas bien, pero tú sabes cuándo la goma está a punto de fallar. Tú sabes cuándo el pistón no sella, y si algo se traba en el puente, no voy a perder a uno de ellos por un error de herramienta. Tomás sintió el peso de esa decisión como si le hubieran colgado un yunque del cuello, porque eso significaba que Reyes iba a estar ahí, en el punto más caliente, con él. Y si Reyes caía, el pelotón se quedaba sin cabeza. Pero ella no era de las que mandan desde atrás. Ella mandaba desde donde dolía. Antes de salir, Tomás hizo lo que siempre hacía cuando el mundo se iba a romper. Revisó. No con ceremonia. Con dedos. Con oído. Con ese gesto de mecánico que escucha el metal como si fuera un animal. Pasó el dedo por dentro de cada tubo, sintiendo la aspereza mínima. Revisó los ganchos, las palancas, el alambre doblado. Tocó la goma, la estiró un poco, la soltó. Escuchó el chasquido pequeño, como cuero viejo. Si oyes un chasquido distinto, le dijo a Matilde, no dispares. Si la goma suena como si se quejara, se va a romper. Matilde lo miró fijo. ¿Y entonces? Entonces cuchillo, dijo Tomás. Y esa palabra, cuchillo, cayó como piedra en agua quieta. Reyes se acercó a los 4 del grupo de sombra. No les dio discurso, les dio una verdad. Si esta noche sale bien, dijo, cruzamos con los heridos y el tren llega tarde a un lugar vacío. Si sale mal, no hay segunda noche, no hay corrido, no hay historia, solo polvo. El güero intentó sonreír, pero no le salió. Jacinto se persignó rápido, como quien no quiere que lo vean. Naranjo apretó su pañuelo naranja en el cuello, como si fuera un amuleto. Matilde no hizo nada. Solo ajustó el rebozo y miró al horizonte como si ya estuviera allá. Salieron cuando el frío empezó a morder de verdad. En el norte, la noche te engaña. De día te quema, de noche te castiga. El suelo guardaba el calor del sol, pero el aire era cuchillo. Caminaron separados, como sombras que no se conocen. Porque si te ven en grupo, te entienden.
Si te ven solo, te confunden. El tramo de vía era una cicatriz negra sobre la tierra pálida. A ratos, el viento hacía vibrar un alambre del telégrafo y sonaba como una nota triste, como si la línea estuviera afinándose para cantar. Tomás y Reyes se movieron hacia el puente grande por un arroyo seco, con piedras redondas que podían traicionar con un clac si las pisabas mal. Reyes iba adelante, agachada, con el rifle colgado pero inútil esa noche. Tomás iba detrás, con el tubo envuelto en manta, pegado al cuerpo para que la goma no se enfriara. A lo lejos, en la curva, Matilde y el güero ya debían estar en posición. Jacinto, cerca del tanque. Naranjo, en la caseta. Y el Chato. El Chato en algún punto alto, listo para cantar como tecolote. El puente apareció como una sombra más oscura que el resto. Madera vieja, reforzada con hierro, sobre un barranco pequeño que en temporada de lluvia se volvía río, pero esa noche era solo un hueco de aire frío. Había 2 guardias, en pareja, como ordenó el teniente. Uno con lámpara de petróleo, protegida con vidrio, que hacía un círculo de luz amarilla. El otro con el Mauser al hombro, mirando hacia el matorral. Y ahí vino el primer giro de la noche. No estaban aburridos, estaban tensos, no fumaban, no hablaban, se movían como hombres que ya creen en fantasmas. Reyes se detuvo. Tomás sintió que ella estaba calculando no solo distancia, sino ánimo, porque un guardia nervioso grita más rápido, y esa noche, un grito era un tren. ¿Los ves?, susurró Reyes, tan bajo que casi no fue voz. Tomás asintió. 12 metros y nos arrastramos por la izquierda. Pero la lámpara. Reyes miró la lámpara como si fuera un ojo. La lámpara nos mata, dijo. Tomás pensó rápido, no en heroísmo, en mecánica, en cosas simples. Si la lámpara cae, murmuró, se apaga. Pero si cae con ruido. Reyes lo miró. ¿Qué propones? Tomás tragó saliva. Que no caiga, que la apaguen ellos. Reyes frunció el ceño, y por un segundo pareció que no entendía. Y entonces Tomás señaló el viento. El aire soplaba desde el barranco hacia arriba, frío, constante. Si la lámpara se quedaba sin protección, el viento podía hacer el trabajo. Reyes sacó una piedra pequeña, del tamaño de una nuez. La sostuvo en la mano como si fuera una decisión. ¿A la mano?, preguntó Tomás. Reyes negó. A la lámpara no, al vidrio. Y ahí estaba la diferencia entre tirar por tirar y tirar con cabeza. No querían romper la lámpara con un golpe que sonara. Querían quebrar el vidrio con un toque mínimo para que el viento apagara la flama. Reyes se arrastró un poco, buscó ángulo. Tomás sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. Porque eso no estaba en el plan. Eso era improvisación. Y la improvisación, a veces, salva. A veces, mata. Reyes lanzó la piedra con un movimiento corto, controlado. No fue un golpe fuerte, fue un tic seco. El vidrio se astilló. La lámpara parpadeó. El guardia que la sostenía la acercó a su cara. Molesto, como si el mundo le estuviera fallando. Y entonces el viento subió del barranco como un suspiro helado, y la flama se apagó. Oscuridad. Los 2 guardias se quedaron quietos un segundo, sorprendidos. Y ese segundo era todo lo que necesitaban. Tomás sintió la mano de Reyes en su brazo. Señaló. Ahora. Tomás no era tirador, pero esa noche no había tiradores. Había gente que tenía que hacer lo necesario. Apoyó el tubo en el hombro, como le enseñó a los otros. Sintió la goma tensa, el gancho firme. El proyectil, un pedazo de varilla cortada con ángulo medio, estaba listo. Reyes, a su lado, no tenía tubo. Tenía cuchillo, porque solo había 4, y el puente era el 5. Al del Mauser, susurró ella. Yo voy al otro. Tomás quiso decir, no. Quiso decir, es demasiado cerca. Quiso decir, si falla, te matan. Pero no lo dijo, porque Reyes ya estaba moviéndose, como sombra que se desprende de otra sombra. Tomás apuntó al torso del guardia con Mauser. No a la cabeza, no a la gloria. Al centro, donde el cuerpo es más cuerpo. Apretó la palanca. El chasquido sonó más fuerte de lo que quería. En la oscuridad, todo suena más. Sonó como cuero rompiéndose, como un látigo corto. El guardia dio un paso atrás, como si lo hubieran empujado. Abrió la boca, pero no salió grito. Solo un aire raro, un intento de voz que se ahogó.
Cayó de rodillas y luego de lado, pesado, como saco, y al mismo tiempo, Reyes ya estaba encima del otro guardia, el de la lámpara. No hubo pelea larga. Hubo un forcejeo breve, un brazo que tapa la boca, un cuchillo que entra donde no hay sonido. Reyes lo sostuvo para que no cayera con golpe. Lo bajó despacio, como si lo estuviera acostando. Tomás se quedó inmóvil. La regla: 60, 1, 2, 3. En esos segundos, el mundo se volvió oído. ¿Un grito? ¿Un paso? ¿Qué fue eso? ¿Desde el otro lado del puente? Nada. 30, 40. Tomás oyó su propia respiración y la odió, porque sonaba demasiado humana. 60. Reyes tocó el cuello del guardia del Mauser. No había pulso. Tocó al otro. Tampoco. Se limpió la mano en el pantalón sin mirar la sangre. Puente abierto. Susurró. Pero todavía faltaba lo peor, que los otros puestos también cayeran. Porque si solo el puente estaba abierto y la curva seguía viva, el telégrafo iba a cantar igual. Reyes miró hacia la oscuridad, esperando el canto del tecolote como quien espera sentencia. Y entonces, a lo lejos, muy lejos, se oyó una nota, luego otra. Tecolote. Eso era la señal de inicio. Pero también era la confirmación de que el chato seguía vivo, que nadie lo había visto, que el plan estaba en marcha. Ahora venía el tramo donde todo podía romperse, los disparos simultáneos en varios puntos, sin que uno solo fallara. Tomás y Reyes se quedaron en el puente, no para descansar, sino para escuchar. Porque en la noche, el oído es mapa. Primero, casi imperceptible, llegó un chasquido desde la dirección del tanque de agua. Jacinto. Luego, otro chasquido, más lejano, desde la curva. Matilde o el güero. Y luego, silencio. Tomás sintió un alivio que duró un segundo, porque después del segundo chasquido, debía venir el tercero, el de la caseta, o al menos algún sonido de cable cortado. Pero no llegó. Pasaron 2 segundos, 3. Reyes apretó el cuchillo. Tomás sintió que el estómago se le hundía. ¿Había fallado Naranjo? ¿Se le había caído la pinza? ¿Lo había visto alguien? ¿Había un patrullaje móvil justo ahí? Y entonces, desde la dirección de la caseta, se oyó algo que no era chasquido. Era un golpe seco, como metal contra madera. Un toc, que en la noche sonó como campana. Reyes se quedó congelada. Tomás también. Y después, una voz. No un grito de alarma. Una voz baja, confundida, de soldado que habla con otro. ¿Oíste? Tomás sintió que el corazón se le subía a la garganta, porque esa pregunta era el inicio del telégrafo. Era el inicio del tren. Reyes miró a Tomás con una decisión brutal en los ojos. Vamos. Pero Tomás no terminó. Reyes ya estaba moviéndose hacia la caseta, pegada al suelo, rápida para lo que era arrastrarse. Tomás la siguió, con el tubo ya descargado, inútil hasta recargar. Y recargar ahí, en carrera, era casi imposible. Mientras avanzaban, el viento les trajo otro sonido, un quejido ahogado. No un grito, un quejido. Naranjo. Cuando llegaron lo suficiente para ver, la escena fue peor de lo que Tomás imaginó. Naranjo estaba pegado al suelo, junto al poste, con la pinza en la mano. El cable del telégrafo colgaba medio cortado, como nervio expuesto. Y frente a él, un guardia estaba de rodillas, agarrándose el pecho. Había sangre, pero no había caída completa. El proyectil lo había alcanzado, pero no lo había apagado. Y al lado, el otro guardia, el compañero, estaba vivo. Miraba alrededor, confundido, con el rifle a medio levantar. No había entendido ataque, había entendido algo raro. Y eso era peor, porque un hombre confundido puede tardar un segundo. Pero cuando entiende, grita con todo. Naranjo tenía los ojos abiertos como platos. Su tubo estaba en el suelo, descargado. Había disparado y no bastó. Y ahora estaba atrapado en la peor regla. Si te mueves mal, si haces ruido, mueren todos. Reyes no dudó. Se lanzó como sombra, le tapó la boca al guardia vivo con una mano, y con la otra metió el cuchillo rápido, sin ceremonia. El guardia intentó forcejear, pero Reyes lo sostuvo hasta que el cuerpo se rindió. El guardia herido, el que estaba de rodillas, intentó respirar y no pudo. Hizo un sonido húmedo, como si el aire se ahogara en sangre. Ese sonido podía delatar. Tomás se acercó a Naranjo. Le vio las manos temblando. Corta,
Le susurró Tomás, no como orden militar, sino como mecánico que te dice, aprieta aquí. Naranjo tragó saliva, levantó la pinza otra vez. El alambre del telégrafo era duro, terco, y en ese momento, el guardia herido soltó un gemido más fuerte, como si el cuerpo quisiera gritar aunque la garganta no pudiera. Reyes giró hacia él, cuchillo listo, y lo terminó. Rápido, sin permitir que el sonido creciera. Naranjo, con lágrimas que no se le caían pero estaban ahí, apretó la pinza con todo. El cable se dio al fin con un ting mínimo. Y entonces, por un segundo, todo quedó quieto. Tomás sintió que el mundo entero estaba escuchando, que la línea, esa garganta de metal, estaba esperando el canto. Pero no cantó, porque el cable ya no podía. Reyes se quedó inmóvil, contando 60 por costumbre, aunque ya no era necesario. Tomás también. Naranjo cerró los ojos un instante, como si se hubiera salvado de ahogarse. Cuando terminaron de contar, Reyes se inclinó hacia Naranjo. ¿Estás vivo?, le preguntó, y no era burla, era verificación. Naranjo asintió pero no habló. Bien, dijo Reyes, entonces ahora sí, señal. El chato, desde lejos, lanzó un silbido corto, imitando un tren. No el silbido largo de estación, sino el aviso breve de máquina que se mueve. Era la señal para el pelotón. Corredor abierto. Muévanse ya. Y entonces el desierto se llenó de sombras. Los heridos empezaron a cruzar en mantas, en silencio, con dientes apretados. Una soldadera cargaba una olla envuelta en trapo, como si fuera un niño. Un hombre con el brazo vendado se mordía el labio hasta sangrar para no gemir. Los caballos pasaron con las patas envueltas en tela, para que no sonaran sobre la madera del puente. Tomás vio a Reyes en el borde del puente, vigilando como si fuera guardia de su propia trampa. La vio mirar hacia la vía, hacia la curva, hacia el tanque, como si esperara que de pronto apareciera el patrullaje móvil, esos dos hombres que no estaban en el mapa. Y aparecieron, no donde esperaban, no en la curva, no en el tanque. Aparecieron por el lado del barranco, subiendo hacia el puente, como si hubieran decidido cambiar ruta justo esa noche. Dos sombras con rifles, hablando entre ellos en voz baja. Tomás sintió que se le helaba la sangre, porque el puente ya estaba lleno de gente cruzando, porque no había tiempo de esconder a todos, porque el tubo de Tomás estaba descargado, y recargar ahí era una eternidad. Reyes levantó la mano, deteniendo el flujo como si pudiera congelar a un pelotón entero con un gesto. Los que venían atrás se quedaron quietos, apretados contra el suelo, contra la madera, contra el miedo. Los dos patrulleros se acercaron. Uno dijo algo como, ¿hueles eso? Y Tomás entendió que no era olor de pólvora, era olor de sangre. La sangre tiene su propio telégrafo. Reyes miró a Tomás, y por primera vez, en toda esa noche, su cara mostró algo parecido a duda. No miedo, duda. Porque no había herramienta perfecta para ese momento. Y entonces pasó el giro más extraño de todos. No lo salvó el tubo, lo salvó el tren. O mejor dicho, el rumor del tren. A lo lejos, desde la estación, llegó un sonido profundo, como un animal despertando. No era el tren encima de ellos, era el tren arrancando. Un retumbo lejano que viajaba por la vía como si la tierra misma lo transmitiera. Los patrulleros se detuvieron. Uno levantó la cabeza. ¿Ya viene?, dijo. El otro respondió. Todavía falta, pero si el teniente no reporta. Y ahí, en esa frase, estaba la grieta, porque el telégrafo estaba cortado. Y ellos no lo sabían aún, pero lo intuían. Algo no estaba bien. Reyes aprovechó ese segundo de distracción. Se movió como se mueve una decisión. Se acercó por el lado oscuro del puente, donde el barranco subía frío. Tomás la siguió con el cuchillo en la mano, porque ya no había otra cosa. Matilde apareció de la nada, como si el desierto la hubiera escupido. Venía desde la curva, rápida, con el rebozo pegado al rostro. Traía su tubo todavía cargado. ¿Cómo? ¿No lo había usado? ¿O había recargado en la oscuridad como si fuera magia? Tomás entendió. Matilde había hecho algo que nadie esperaba. Había guardado un disparo. Había preferido cuchillo en la curva para reservar el tubo para lo impredecible. Eso era disciplina. Eso era cabeza fría. Eso era lo que separa a un arma de un desastre. Matilde se acomodó, apuntó al patrullero más cercano, el que estaba a punto de abrir la boca otra vez. Apretó. Chasquido. El hombre cayó como si le hubieran cortado los hilos.
El otro patrullero giró, sorprendido, y ahí Reyes ya estaba encima, tapándole la boca, cuchillo rápido, sin permitir que el sonido naciera. Tomás se quedó inmóvil, contando 60 por reflejo, mientras el rumor del tren crecía un poco más, allá lejos, como recordatorio de que el tiempo seguía corriendo aunque ellos quisieran detenerlo. Cuando terminaron de contar, Reyes hizo un gesto: «Sigan». El pelotón cruzó lo que faltaba como agua que se escapa por una grieta. Y cuando el último herido pasó, cuando el último caballo tocó tierra del otro lado, Reyes ordenó algo que dolió: «Bórrenlo». No los cuerpos, no había tiempo. Borrar el rastro inmediato. Huellas en la madera, manchas visibles, cualquier cosa que, al amanecer, gritara: «Aquí pasó algo». Echaron polvo, arrastraron ramas, tiraron la lámpara rota al barranco, y se fueron hacia el cañón, donde las paredes de piedra tragaban el sonido. Detrás, la vía quedó quieta, pero no por mucho. El tren, al fin, se oyó más cerca. Un silbido largo, real, de máquina grande, y luego el retumbo de ruedas sobre metal, acercándose a un tramo donde el telégrafo ya no podía avisar, y donde 5 puestos ya no existían como puestos. Tomás caminaba con el pelotón, pero su mente se quedó atrás, en la línea. Imaginó el amanecer. Imaginó a los federales encontrando cuerpos sin disparos, sin casquillos, con pedazos de metal feo clavados donde no hay grito. Imaginó al teniente viendo eso y sintiendo que el mundo se le rompía. Y no se equivocó. Al amanecer, cuando el sol apenas pintó de naranja las piedras, el tren se detuvo donde no debía. Los refuerzos bajaron con prisa, con ametralladoras, con botas limpias, y encontraron el silencio. Encontraron al guardia del puente con la boca abierta, como si todavía quisiera decir algo. Encontraron al del tanque de agua con el cigarro apagado en la mano. Encontraron la caseta con el cable colgando como nervio cortado. Y el teniente llegó después, con el bigote más tieso que nunca, con los ojos rojos de no dormir. Caminó entre los cuerpos como si caminara entre preguntas. «¿Quién disparó?», preguntó otra vez. Nadie pudo responder. Uno de los refuerzos, un sargento de voz dura, dijo lo que todos pensaban pero nadie quería decir: «Esto no es rifle, esto no es bala». El teniente se agachó junto a un cuerpo, metió los dedos en la herida con una rabia casi infantil y sacó un pedazo de varilla cortada, tosca, oxidada. Lo sostuvo en la mano como si fuera una ofensa personal. «¿Con esto?», murmuró. «¿Con basura?». Y ahí, en esa palabra, basura, se rompió algo en él. Porque si la muerte venía de una cosa que parecía basura, entonces no había forma de controlarla. No había doctrina. No había seguridad que sirviera. Ese mismo día, el teniente hizo lo único que un hombre asustado sabe hacer: castigar a los que no pueden defenderse. Mandó patrullas al pueblo más cercano, un caserío de adobe donde vivían ferroviarios, mujeres, niños. Buscó tubos, buscó goma, buscó herreros, golpeó puertas, rompió talleres. Se llevó a 2 hombres por sospechosos, solo porque tenían manos negras de grasa. Y el rumor corrió más rápido que el tren. Los federales estaban locos. Estaban viendo armas en cualquier pedazo de metal. Estaban confiscando mangueras de freno como si fueran dinamita. En el cañón, Reyes recibió la noticia por una curandera que llegó con un rebozo lleno de hierbas y ojos llenos de miedo. «Se llevaron a Pancho el herrero», dijo, «y a un muchacho del taller. Dicen que buscan la muerte sin disparo». Tomás sintió que se le apretaba el pecho, porque ahí estaba el precio que él no había calculado cuando cortó la primera goma. La represalia no caía solo sobre soldados, caía sobre gente que solo quería vivir cerca de la vía. Reyes escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, se quedó callada más de lo normal. Luego dijo algo que sonó como sentencia: «Esto se nos va a salir de las manos». Y no hablaba del enemigo. Hablaba de lo suyo, porque el arma ya tenía leyenda. Y donde hay leyenda, hay imitadores. Y donde hay imitadores, hay desastre. No pasó ni una semana cuando llegó el primer rumor feo. En un rancho al sur, alguien había matado a un hombre sin disparo. No era federal. Era un vecino. Una disputa por agua, por tierra, por una mujer. Nadie sabía. Solo sabían que lo encontraron con un pedazo de metal clavado y sin ruido. «Dicen que fue un tubo», dijo Chuy, el mismo que siempre quería sentirse grande, con una mezcla de fascinación y miedo. Tomás lo miró como si le hubieran escupido en la cara.
¿Quién lo hizo? Chuy se encogió de hombros. Dicen que unos muchachos, que copiaron, que vieron el chasquido y quisieron. Reyes apretó los dientes. ¿Y ya ves? Dijo. Ya no es llave, ya es vicio. Esa noche, Tomás no durmió. Se sentó con los tubos frente a él, como si fueran animales dormidos que podían morder. Pensó en el muchacho que había querido usarlo para venganza. Pensó en los federales rompiendo talleres. Pensó en la curandera llorando por el herrero. Y se preguntó algo que dolía más que el hambre. ¿Qué clase de revolución construyes si tu arma favorita es la que nadie puede rastrear? Al día siguiente, llegó un mensajero del mando de la facción. Un hombre con sombrero fino y botas buenas, de esos que ya empezaban a parecer más gobierno que guerrilla. Traía una orden escrita en papel, con sello, como si el sello pudiera limpiar la sangre. Reyes lo leyó en silencio. Su cara no cambió, pero sus ojos sí. Se endurecieron. Tomás se acercó. ¿Qué dice? Reyes le pasó el papel. Decía, en pocas palabras, lo que nadie quería oír. Prohibido. Destruir. No fabricar. No enseñar. No dejar rastro. No por humanidad. No por compasión. Por control. Porque el arma estaba provocando represalias contra pueblos. Porque estaba siendo copiada por bandidos. Porque estaba creando muertes que ya no obedecían a mando, sino a rencor. Tomás sintió que se le aflojaban las piernas. Pero nos salvó, murmuró. Reyes lo miró con una tristeza seca. Sí, dijo. Y por eso mismo nos va a condenar si sigue. Esa tarde, en un hueco del cañón donde el viento no dejaba oír bien, hicieron lo que parecía una traición. Tomás desarmó los tubos con sus propias manos. Quitó la goma. Sacó los pistones. Desenrolló alambres. Cada pieza que caía en la manta sonaba como un recuerdo. Naranjo estaba ahí, mirando sin parpadear, como si le estuvieran quitando algo que lo mantenía vivo. Jacinto apretaba la mandíbula. El güero no dejaba de frotarse las manos, como si todavía tuviera sangre. Matilde, en cambio, observaba con esa frialdad que no era falta de alma, sino exceso de control. Reyes sostuvo una lata con petróleo. No quiero que esto termine en manos de un borracho, dijo. Ni en manos de un vengativo, ni en manos de un niño. Tomás miró las piezas. ¿Y si nos vuelve a pasar? Preguntó. ¿Y si otra vez nos cierran una línea? Reyes no respondió de inmediato. Luego dijo. Entonces encontraremos otra forma. Pero esta ya abrió demasiadas puertas. Tomás echó las piezas al hoyo que habían cavado. Reyes vertió el petróleo. El olor subió fuerte, como taller incendiado. Tomás prendió un cerillo. La llama agarró la goma primero. La goma no arde bonito. Se retuerce. Se queja. Suelta un humo negro que se pega en la garganta y en la ropa. Un humo que parece culpa. Tomás vio cómo el fuego se comía lo que él había construido con paciencia, y sintió algo raro, alivio y duelo al mismo tiempo. Cuando solo quedaron pedazos chamuscados y metal caliente, Reyes pateó tierra encima, como si enterrara un animal peligroso. Se acabó, dijo. Pero no se acabó del todo, porque las cosas así no desaparecen, se esconden. Años después, cuando la revolución ya era otra cosa, cuando algunos caudillos se volvieron generales y otros se volvieron polvo, alguien encontró un papel en un archivo. No fue un héroe, fue un investigador, un periodista de esos que huelen historias viejas en papeles amarillos. En los años 60, en una oficina caliente de Chihuahua, con ventilador que apenas movía el aire, revisaba reportes ferroviarios y partes militares sobre sabotajes. Y ahí apareció una nota rara, escrita con tinta corrida, fechada en 1915. Muertes en puestos de la línea, sin disparos, sin casquillos, heridas por fragmentos metálicos, sospecha de arma improvisada. Se recomienda inspección de talleres y confiscación de mangueras de freno. El periodista levantó la ceja. ¿Mangueras de freno?, murmuró, como si fuera chiste. Buscó más. Encontró otro reporte. Guardias hallados como desmayados, sin señales de combate. Pánico en la tropa. Se habla de brujería. Y entonces, como pasa con las historias que quieren ser encontradas, el periodista dio con un viejo ferroviario en un pueblo cerca de la vía. Un hombre con manos grandes y uñas negras, aunque ya no trabajara. Un hombre que, cuando oyó la pregunta, no se rió. Se quedó callado un rato. Luego se metió a su casa de adobe, abrió una caja vieja de madera y sacó dos cosas.
un pedazo de goma endurecida, negra, y un clavo torcido, oxidado, cortado con ángulo tosco. Con esto cruzamos una noche, dijo el viejo, sin mirar a la cámara. No me preguntes nombres. Los nombres se los tragó el polvo. Pero con esto, pasamos vivos. El periodista quiso preguntar más. Quiso saber quién lo inventó. Quiso saber cuántos murieron. Quiso saber si era verdad. El viejo lo miró por fin, con ojos cansados. ¿De veras quieres saber?, dijo. ¿O solo quieres escribir? Y esa pregunta quedó flotando, como el humo negro de la goma quemada. Porque la verdad era esta: el arma no se prohibió porque fuera demasiado efectiva en el campo de batalla. Se prohibió porque era demasiado fácil de sacar del campo de batalla, porque convertía cualquier rencor en ejecución silenciosa, porque hacía que un pedazo de basura pudiera ser sentencia sin juicio. Tomás, si hubiera vivido lo suficiente para oír ese relato, quizá habría asentido sin orgullo. Quizá habría recordado el puente, el tecolote, el tren arrancando tarde, los heridos cruzando sin gemir. Y quizá habría pensado lo mismo que pensó aquella tarde, viendo arder la goma, que en una guerra de hambre y metal, el ingenio puede salvarte. Pero también puede volverse una sombra que ya no obedece a nadie. Y si alguna vez caminas cerca de una vía vieja en el norte, donde el viento hace vibrar alambres que ya no llevan mensajes, y ves un tubo oxidado tirado entre mezquites, acuérdate, hubo un tiempo en que eso bastaba para cambiar el destino de un pelotón. La pregunta es, ¿bastaba también para cambiar a los hombres que lo usaron, para siempre?